Ya estamos de regreso, acá en La Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos conversando con el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, Pablo González. Pablo, conversábamos sobre este tema de los espacios públicos, ¿cierto? La dificultad que significa para nuestra ciudad, no es fácil. Y yo recordaba un poco lo que pasó en Santiago, cuando tú hablabas de sectores deteriorados. El sector, digamos, de la Alameda al sur, ¿cierto? En el centro de Santiago, hasta hace 20 años atrás eran solamente casas de adobe, digamos, ¿cierto? Salvo el Paseo Bulnes, ¿cierto? Que había sido diseñado, planificado en los años 60 más o menos. Y sin embargo, esa zona de adobe ya prácticamente no existe, ¿cierto? Efectivamente ahí había una zona bastante deteriorada de Santiago, muchos cité en esos lugares. Y ahora uno ve puras torres, digamos, entonces pareciera que esa es una solución, no sé si fue una buena solución para Santiago, se densificó, hay mucha gente que vive, ¿cierto?, en esos lugares, muchos estudiantes también, profesionales jóvenes que todavía no tienen familia, muchos departamentos ¿cierto?, de estos pequeñitos, de un dormitorio, y que tienen el centro, digamos, ahí a la mano. ¿Esa es una alternativa, digamos, o no es una buena idea? Mira, eso es absolutamente discutible, pero de todas maneras no es un modelo único. O sea, efectivamente el mercado tiende a que la rentabilización mejor de los proyectos de arquitectura tiene que ver con la densificación en altura. Es la única manera de llegar a densificaciones que son importantes. Pero eso no resuelve el tema de la ciudad. Hay que recordar que Santiago también estuvo durante muchos años sin instrumento de planificación. Y efectivamente eso motivó que Santiago se liberaran los límites, se consumiera terreno agrícola y la ciudad creciera en forma desproporcionada, tal como ha crecido y como la conocemos hoy día. Tampoco en ningún modelo de planificación. Ahora, por eso me mencionaba este comentario de este profesor que señalaba que primero había que diseñar la ciudad. Si tú ves las ciudades europeas en términos de densidad, de cantidad de habitantes por hectárea y de densificación, tú ves Madrid, ves París, por ejemplo, por citar dos capitales que tienen también una gran cantidad de habitantes, ellos están en los 6, 7 pisos de altura, 8 pisos de altura como tope, y consiguen una ciudad que es distinta. Una ciudad que tiene una espacialidad diferente, que tiene una vida, digamos, distinta, porque la vida en la edificación de altura es una vida bien anónima y bien segregada, a pesar de lo que uno pudiera pensar. Rara vez uno conoce a los vecinos, ¿sí? Y los identifica. Y es una forma de ciudad distinta que tiene espacios que son distintos, pero es un modelo posible. Ahora ese modelo hay que diseñarlo primero y hay que construirlo después. Pero hay que diseñarlo. Entonces no basta con que tú digas, mira, la densificación será tanto, digamos, las condiciones de edificación son estas y la densidad, digamos, permitida. Tienes que de alguna manera hacer un diseño de ciudad para que eso se produzca. Esta edificación de torres, digamos, aisladas y en altura, corresponden a un modelo de desarrollo. Y es un modelo que normalmente cuando tú no lo planificas, no lo eliges, después lo heredas. ¿Qué pasa con el tema patrimonial, cierto? Nosotros tenemos el centro de la ciudad, especialmente, ¿cierto?, el casco histórico, el Paseo Baquedano, ¿cierto?, el entorno de la catedral, esa zona, el Barro al Morro también, edificaciones, digamos, que son, ¿cierto?, realmente valiosas, es donde se fundó Iquique, ¿cierto?, donde está y se ejecutó la epopeya del Salitre, donde vivieron las grandes familias. Y que es un poco, me imagino yo, lo que a los turistas les encanta de la ciudad, digamos, cuando uno conversa con ciertas personas que por primera vez vienen a la ciudad, lo único que destacan es la avenida Baquedano, estas casas, ciertos señoriales, espectaculares, en fin. Pero son casas que tampoco cuidamos, digamos, que están ahí, ¿cierto? En cualquier minuto se incendian, no hay política, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Estamos esperando que se queme una cuadra completa, que se queme la avenida completa para tomar resguardo. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo creo que tiene que ver con una cultura de país que es muy complicada. Nosotros somos un país más bien de restricciones y de castigos que de otra cosa. Entonces, nunca estimulamos adecuadamente y por otra parte la ley del patrimonio, la que hay, digamos, es un desastre. Efectivamente lo que hace es que te graba, digamos, le asigna un determinado valor, reconoce un determinado valor en la arquitectura y liquida al propietario. El propietario no puede ni siquiera mantener sin pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacional. En alguna oportunidad me tocó que me pidieran ayuda porque había una persona, digamos, que cuidaba la capillita del hospital y se había conseguido, y cuento la anécdota porque representa un poco lo que te estoy comentando, se había conseguido que le regalaran pintura, digamos, para pintar la iglesia. Y entonces iba a pintar y alguien le dijo, pero tienes que pedirle permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces la viejita, digamos,
preguntó que quién era la persona a la que tenía que pedirle permiso y la persona le pasó un formulario lleno de cosas, entre otras cosas con el pantón de colores. Ya. Entonces, no tenía absolutamente idea, tenía una pintura que era la que habían regalado, que era más o menos parecida a la que tenía, que no le hacía daño al edificio, y finalmente se perdió. O sea, en el trámite pedir permiso para poder hacer, digamos, para poder pintar un trabajo de mantención, hubo que pedirle permiso a Santiago, y Santiago, que tiene un Consejo de Monumentos Nacionales absolutamente centralizado y que es una representación exacta de este país, centralista a rabiar, se demoró el tiempo suficiente para que la pintura se la regalaron a un club de barro que pintó, digamos, las paredes de las canchas, digamos, y la iglesia quedó sin pintura. Entonces, el Consejo de Monumentos Nacionales, y en ese sentido tiene una deuda grande, y yo creo que el Estado de Chile tiene una deuda grande con el patrimonio, pero efectivamente tú le consultas a las personas no quieren, y las instituciones no quieren que sus edificios sean denominados Monumento Nacional. Ellos saben que tienen una cosa que es valiosa, pero no quieren que sea Monumento Nacional porque entienden que solamente eso le trae perjuicio y ningún beneficio. No hay beneficios tributarios, no hay beneficios, digamos, de mantención, no hay fondos concursables de la magnitud que se requieren para poder mantenerlo. No hay, como se hizo en España en algún momento determinado con algunas edificaciones de importancia, que se estimuló, se dieron créditos especiales para convertirlas en paradores nacionales, en una cierta de hotelería, digamos, que revitalizó muchos sectores que se hubieran perdido, o lo que se hizo en el Valle del Baztán, por ejemplo, en el norte de España, en el sector de Pamplona, en que para evitar que los campesinos dejaran sus casas antiguas tradicionales y se construyeran casas nuevas, les dieron créditos especiales para poder mantener las casas y remodelarlas, manteniendo la configuración original, pero poniéndole unos baños decentes, calefacción como correspondía, y efectivamente unas casas que quedaron preciosas. No hay una conciencia que el patrimonio es valioso, digamos, para la identidad, es como un trámite. Somos de trámite. El trámite es que eso es valioso y entonces se friegue el que se friegue, eso es valioso. No puede ser así. ¿Entiendes? Y en ese sentido, con la ley de monumentos nacionales y el patrimonio estamos ciertamente al debe, y con la estructura centralista del Consejo de Monumentos Nacionales, no quiero hablar de otra centralista, que hay harta importante, también, digamos, un tema que hay que arreglar. Oye, ahora se ha anunciado, ¿cierto?, ya desde que partió este gobierno, que se iba a crear un Ministerio de Cultura y Patrimonio, se le iba a agregar, ¿cierto?, el tema del patrimonio. Ha habido algunas consultas ciudadanas, en fin. ¿Tú estimas, digamos, que eso podría ser una solución a los problemas, o nos vamos a entrar en una burocracia estatal, digamos, que no va a resolver el problema de fondo? Mira, Lautaro, yo le escuché a Lautaro Núñez en alguna oportunidad en una conferencia en que él postulaba, digamos, que el Estado chileno no le importaba el patrimonio. Y yo creo que mientras eso no cambie, lo que tú hagas, digamos, no va a ser suficiente. O sea, lo primero que hay que decir es que el patrimonio es valioso y hay que darle recursos a un patrimonio valioso. No te sirve una ley que solamente es punitiva, una ley que no trae consigo beneficios y que no los asocia, digamos, al valor patrimonial, pues está condenada. Y yo creo que hay que partir por ahí. Nosotros tenemos mucho patrimonio valioso, pero como te digo, lo que hace falta es una colaboración para poder mantenerlo. Primero, para crear conciencia. Comentábamos fuera de cámara lo que ocurrió con la Casa General Buendía, por ejemplo. Que de repente tú te enteras, afortunadamente con algunas casas algún vecino reclama, alguien va y se comunica con alguna radio o va a la Escuela de Arquitectura, digamos, y dice, y tú te enteras. Pero estamos a un límite bajito, digamos, de que esas ocurran, de todas maneras esas cosas ocurran y que no te enteres. Te enteres después, digamos, que el daño, de hecho se le hizo bastante daño a la casa. Me tocó, digamos, visitarla y se dañó bastante, digamos, en la construcción, porque en general quien la construye, digamos, no la construye para conservarla, sino que para hacer negocio. Sí, la experiencia de la Casa Marinco hoy es todo un referente, digamos, en la ciudad. Tú no estabas en el tiempo, digamos, en que se quería destruir la Casa Marinco, y cierto que es donde está la mutual de seguridad. Y esto fue una denuncia de un diario que había acá. Se publicó una foto en portada, digamos, que decía en demolición. Y fue tal el escándalo, digamos, que la mutual de seguridad tuvo que cambiar el proyecto, digamos, y en definitiva rescatar esa casa, que es una casa preciosa, digamos, y que uno ahora, y que sirve a la mutual igual como sí, la calle, sí, es cierto. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes? Tú eres, cierto, director de una escuela de arquitectura. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos trabajos de los chicos realmente interesantes, novedosos, innovadores, ¿cierto?, creativos, con espacios públicos que uno no encuentra, digamos, no los ve así de buena a primera, y ellos sí los ven. Hay trabajos muy interesantes, y precisamente ahora fue la Bienal de Arquitectura y entiendo que hubo una participación destacada, digamos, de algunos chicos de la universidad. Sí, bueno, esto estamos todos absolutamente orgullosos e inflados, digamos, porque en la competencia de escuelas de arquitectura, de equipos de escuelas de arquitectura, entre 19 escuelas de arquitectura, las más prestigiosas a nivel nacional,
nuestro equipo de estudiantes y profesores sacaron el segundo lugar. En primer lugar fue, no le voy a hacer propaganda, fue la Universidad de Valparaíso, digamos, en segundo lugar la Universidad Arturo Prat y en tercer lugar la Universidad de Chile de Santiago. Y yo diría que la escuela tuvo una participación muy destacada en la muestra de escuelas de arquitectura y en el trabajo de los estudiantes también, que fue extraordinario. ¿Sí? Y yo lo que valoro mucho es cuando se producen este tipo de concursos, siempre hay facultades y escuelas y otras universidades que se preparan para ganar estos concursos. Averiguan algunas cosas, suponen algunas cosas, arman equipos, digamos, de estrellitas, digamos, efectivamente. Nosotros, en general, todos los premios que tiene la escuela, lo que ha conseguido en sus 18, 19 años de existencia, los 10 premios que tienen competencias nacionales, los ha conseguido, como yo digo, con el auto de calle. O sea, tu auto, digamos, con el que vas todos los días al trabajo, le pusiste benzina y con ese auto competiste. Entonces, es yo particularmente meritorio, digamos, en ese sentido, lo que ha conseguido el equipo de estudiantes de la Bienal. Entonces, como digo, fue un equipo, digamos, que se armó con buenos alumnos, efectivamente, de distintos niveles, y con un profesor destacado, el profesor Patricio Julio, y el profesor Manuel Corbalán. Y finalmente, digamos, asistieron ellos a la Bienal, hicieron un análisis que fue muy valorado por el experto español que estaba a cargo del workshop en el que compitieron, y obtuvieron un segundo lugar absolutamente meritorio. Nos deja a nosotros contentos porque de alguna manera, y desde hace algunos años, nosotros entendemos que la carrera de arquitectura, en forma bien humilde hay que decirlo, se ha empezado a constituir en una alternativa para estudiar arquitectura para los buenos puntajes de la región. Hemos ido subiendo paulatinamente los puntajes y hoy día tenemos puntajes de 700 puntos y 600 puntos que tradicionalmente se iban a Santiago. Hoy día consideran que hay una alternativa, no es la única posibilidad, seguramente más de algunos se va también, pero para que tengas un dato. Es un gran logro, digamos, porque es cierto, normalmente los mejores puntajes efectivamente se van a las universidades, digamos, más reconocidas en la zona central. Absolutamente. Ahora, para que tú tengas una idea, este año, por ejemplo, de los 41 postulantes a la carrera, 37 la consideraron como primera opción. Entonces, hay algunos motivos, digamos, para sentirse muy contento, digamos, con el trabajo que se está realizando con el equipo docente y con los estudiantes que tenemos. Falta ciertamente muchísimo por hacer, pero las señales son buenas, son alentadoras. Es una buena noticia, ¿cierto? Sobre todo a propósito de lo que conversamos al principio, de todo lo que hay que hacer en esta ciudad, ¿cierto? Crear conciencia en la ciudadanía, ¿cierto? Donde estamos viviendo. No hablamos nada del tema del desierto, digamos, que esto es un tema, pero sin lugar a dudas, ¿cierto? Que ha sido muy ilustrativo, digamos, lo que hemos podido conversar, Pablo, y por supuesto te vamos a invitar de nuevo, porque los temas del ámbito de la arquitectura, el urbanismo y lo que está pasando en nuestra ciudad nos inquietan a todos y yo creo más a ustedes porque son los especialistas. Un pequeño comentario final, estamos trabajando porque una de las cosas en que estamos al debe en los procesos de acreditación son en la investigación, en la conformación de un gran observatorio territorial que se dedique de alguna manera a reunir datos duros sobre la región en general y que permitan tener una opinión mucho más presente y más activa de la carrera de arquitectura en los temas de ciudad y planificación territorial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Conversamos hoy con Pablo González, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Santis. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.